Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque así como es el pensamiento en la mente de la persona, así es él. El pensamiento, mijitos, determina mucho lo que tú y yo somos. El pensamiento determina quién tú y yo somos. El pensamiento habla externamente de lo que internamente somos como personas. ¿Oyó? ¿Vamos bien? Mal pensados, bien pensados, indiferentes, aprensivos, deprimidos, de mente cerrada, de mente abierta, libre pensadores, de mente libre, de mente libertina, etcétera, etcétera, etcétera. El pensamiento habla de lo que tú y yo somos como personas. Así que tú quieres conocer a una persona, conócela, porque seguramente esa persona te va a hablar de lo que hay dentro de sí, y dentro de sí lo que hay es una mente, y de la mente se desprenden los pensamientos, y de los pensamientos se desprenden las palabras, y de las palabras los sentimientos, y de los sentimientos las acciones, y de las acciones formas de vida. Este verso es bien interesante. Tal es el pensamiento en la mente del humano, así es la persona, o así es él. El pensamiento se origina en la mente, no en el cerebro. El cerebro es el instrumento que Dios puso en nuestro cuerpo para decodificar e interpretar los pensamientos que están en la mente, y los externamos a través de esto que yo estoy haciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo estoy pensando en este momento? Lo que yo estoy pensando en este momento es lo que estoy haciendo. Así que, ¿qué estoy pensando? La palabra de Dios, un sermón, un mensaje, y es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Un libro que escribí dice: el pensamiento que más domine al humano es el pensamiento que guiará su vida. El pensamiento que más domine es el que guiará tu vida. Hoy quiero hablar acerca, el tema es: soy lo que soy, y soy como soy por lo que pienso. Ese es el tema de hoy. Oiga, el pensamiento es una expresión de la cosmovisión interna que tenemos del mundo que nos rodea. Por eso hay gente que dice que cada cabeza es un mundo. Usted puede encontrar a un esposo o una esposa viviendo todos los días, viviendo el mismo lugar, compartiendo la misma cama, teniendo los mismos hijos, teniendo los mismos problemas, viviendo las mismas circunstancias, y a la hora de platicar con ellos, parece que está platicando con dos locos. Ese es el problema de los matrimonios, ¿sabe usted? Son dos locos viviendo en la misma casa. Sí. Por eso hay problemas en los matrimonios. Son dos personas viviendo en la misma dirección, comiendo en la misma mesa, viviendo las mismas circunstancias, teniendo los mismos hijos, teniendo la misma economía, todo igual, pero cuando platica con ellos, va a decir cómo ella opina una cosa y él opina otra. Y ahí están dos locos que se llaman esposos. ¿No lo ha visto? Como si vivieran en dos casas diferentes, como si vivieran con dos esposos diferentes, como si tuvieran hijos diferentes, como si tuvieran economías diferentes, direcciones diferentes, camas diferentes, dos lugares diferentes, uno en China y otro en México. Pero no, resulta que son esposos, viven donde mismo. ¿No se han fijado en eso? Y el hombre dice: esta mujer yo no la entiendo. Y ella dice: yo no entiendo a este hombre. El pensamiento determina lo que yo soy, y como yo soy, lo determina. Así dice la Biblia, porque así como es el pensamiento en la mente del humano, así es él. Qué importante el pensamiento entonces, ¿verdad? El pensamiento expresa nuestra personalidad. Nadie la ve, pero cuando tú comienzas a hablar, cuando una persona te comienza a tratar,
se comienza a dar cuenta de cómo tú eres. Vive con Andrés un mes y sabrás quién es o cómo es. Así que nuestro pensamiento, hermanos, nos ayuda para crecer o para menguar o para frenarnos. Hay personas que por su tipo de pensamiento nunca crecen en la vida, porque su forma de ser no les permite. Hay gente con mucha capacidad, pero su forma de ser les estorba. Hay gente muy violenta. Su pensar, su sentir, su actuar es violenta. Y nomás en cuanto te conocen las personas, 2, 3, no, y sabes que con esta persona no quiero nada. Nos vemos, esta persona, ay, no, así, de lejos. Hola. ¿Los ha visto? Hay personas amargadas. Hay personas deprimidas. Hay personas mal pensadas. Qué importante es nuestro pensamiento. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, te está hablando de la mente, te está hablando del pensamiento. Entrégame todo eso, porque sabes que solamente así la vas a hacer, solamente así vas a avanzar. Oiga, el pensar nos lleva a actuar. Y cuando nosotros actuamos y cuando nosotros hablamos, saca a flote lo que tú eres, lo que yo soy. Oiga, Jesús comentó algo muy interesante en relación a nuestro pensamiento. Allá en Mateo capítulo 15, versos 18 y 19, mira lo que dijo. Lo que sale de la boca, o sea, nuestro hablar, nuestros conceptos, nuestros pensamientos decodificados en palabras, sale del corazón, o sea, de la mente. Y esto contamina al humano, porque de la mente o del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Qué terrible es cuando nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos. Qué terrible es cuando nosotros no contemplamos nuestros sentimientos y nos detenemos a analizarlos. Qué importante es que nos detengamos. Por ejemplo, o cuando miras a esa persona, el estómago, o sientes o piensas con coraje, con cierto desprecio, con cierta animadversión. ¿No te has escuchado? ¿No te has puesto a analizar tus pensamientos, tus sentimientos? Qué importante que lo hagamos, porque la Biblia dice que de ahí sale todo, de la mente, de nuestro corazón. Qué importante es que nuestro pensamiento, nuestra mente esté alineada a la palabra de Dios. Yo les he dicho a ustedes cuándo es que debemos practicar la palabra de Dios. Cuando todo está bien. Y les he dicho no. Bueno, lo cierto es que siempre debemos practicar la palabra de Dios, siempre. Pero cuando las cosas van bien, ni nos acordamos. ¿Correcto? Con eso de que todo está bien, nos acordamos. Y yo les he aconsejado a ustedes una cosa: ¿cuándo debemos de practicar la palabra de Dios? Cuando las cosas van mal. Porque ahí es donde necesitamos el auxilio. Cuando yo estoy enfermo, allí en vez de renegar, en vez de deprimirme, en vez de clavarme como la avestruz, en vez de estar renegando contra Dios, es el momento de recordar sus promesas. Es el momento de decir: Señor, te necesito. Cuando andas de pleito con alguien, allí es necesario que te acuerdes que la Biblia dice que reprendas tus pensamientos y sentimientos y perdones.
Hello. Es en los momentos de adversidad, es en los tiempos malos que vienen a nuestras vidas, es en los momentos difíciles que nos topan, cuando nosotros debemos de practicar con más razón la palabra de Dios, recordar, y nuestro pensamiento y nuestro sentimiento alinearlo a la palabra de Dios, para que nosotros estemos acordes a lo que Él quiere. Pero a veces, pues la mayoría de veces se nos olvida qué es lo que tenemos que hacer. Hermano, hermana, tal vez no la estés pasando bien ahorita, tal vez las cosas no andan bien ahorita contigo. Pues ahorita es cuando debes de practicar la palabra de Dios. Ahorita es cuando debes de acordarte cómo alinear tu pensamiento a Dios, para que seamos agradables delante de Dios en lo íntimo, ¿no? Porque lo que yo soy y como yo soy, lo determinan mis pensamientos. Y hay veces en que nosotros no somos precisamente una perita dulce. Si nosotros dejamos aflorar que es nuestra carne, no vamos a ser personas, vamos a ser personas non gratas. Vamos a ser personas que no vamos a avanzar. Vamos a ser personas que no vamos a ser agradables delante de Dios. Posiblemente traes odio contra alguna persona. Posiblemente alguien te hizo algo. Posiblemente andas peleando con tu esposa, con tu esposo. Posiblemente no le hablas a papá o a mamá o a algún amigo o a alguien y traes pleito. Y cuando piensas en esa persona, como que se te encrispan, se te erizan los pelos de enojo. Y no eres agradable delante de Dios. Y ahí el Señor te dice: perdona, perdona, cálmate, tranquila, tranquilo. Lo que yo soy y como yo soy, lo determina mi pensamiento, acuérdese. La Escritura dice que adulterio, fornicación, todo sale de acá, del corazón, de la mente. El hombre que anda adulterando, ¿qué es donde empezó? Todo empezó con un pensamiento, y que después despertó un sentimiento, y después despertó una actividad, y está adulterando. La chica que anda fornicando, metiéndose con su novio, ¿cómo empezó? Con un pensamiento, un sentimiento y una acción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué importante, ¿verdad? Entonces, es controlar nuestros pensamientos y alinearlos a la obediencia a Cristo Jesús, rompiendo todo argumento, dice la Escritura. Contra todo argumento traigamos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo Jesús, porque nuestros pensamientos van a determinar lo que tú y yo hagamos. Seguramente alguna mujer aquí ha tenido problemas con su esposo, más de una, que su esposo la ha engañado con otra. Hello. Y algunas de ustedes han podido perdonar. Ups. Se me hace que tocó un botón que duele. Y como han sido sinceras y su esposo se ha arrepentido, sigue adelante. Pero si tú no perdonas y te amargas, es un cuchillito de palo hasta que todo truena. Yo no estoy diciendo si tiene razón o no. Yo no me voy a meter en eso, porque yo respeto el dolor. Yo respeto el dolor. Al revés, la mujer ha engañado a su esposo y el hombre ha decidido perdonarla y alinear sus pensamientos, sus sentimientos al Señor. Y la cosa sigue bien. Pero dime una cosa, hermano, hermana. ¿Hay alguno de ustedes que no ha podido alinear sus pensamientos y sus sentimientos a la voluntad de Dios y estar en paz y seguir siendo productivo, productiva y seguir caminando en los caminos del Señor? ¿O tus pensamientos y sus sentimientos te han estado estorbando y te quitan la productividad, te quitan la paz y te quitan el ser agradable ante los ojos de Dios y de las personas también? A ver, esas chicas
que no deben de andar fornicando. Parte importante para que tú y yo no caigamos en pecado son nuestros pensamientos. Qué importante, ¿verdad? Es que una hermana ponga sus ojos en un hombre y comience a pensar de él y comience a sentir acerca de él, y si no reacciona, ¿sabe dónde va a ir a parar? En los brazos de él. ¿Sabes lo que va a pasar contigo, hermano, hermana? Si no alineas tu pensamiento. Y al rato andan con sus cosas. Así que digan amén o ouch. Así que para la oreja y aprende. Porque sigue aquel y al rato sigues tú. Porque no escuchas. Los pensamientos y los sentimientos determinan nuestras acciones. Y determinan quién soy yo. Porque no me detuve. Porque no pensé qué dice la Escritura. Porque no pensé qué dice el Señor. Porque no pensé que el Señor está oyéndome, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y no me detuve. Y eso nomás es por hablar de un problema, pero no, hay otros problemas: chismes, mitotes, pleitos, desacuerdos, críticas, condenas. Mal carácter, pleitos en el matrimonio, pleitos con los hijos, broncas, robos, hurtos, trampas, tranzas. Aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, antes de robar primero, ¿qué hizo? Porque no alineó sus pensamientos a la voluntad de Dios. Ponle tu problema, ponle tu caso. Todos esos pleitos que ocurren entre nosotras, todas esas broncas que ocurren es por eso, porque nuestros pensamientos no los alineamos a la voluntad de Dios. Todo lo que vamos a hacer primero entra por el pensamiento, ¿están de acuerdo? Todo empieza aquí. Nosotros tenemos la obligación de cada pensamiento que llegue aquí, compararlo con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me autoriza, lo acepto, si no, lo rechazo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que tal es el pensamiento de la persona, así es la persona. Entonces, y Jesucristo dijo que de los pensamientos de la mente mala salen las cosas malas: adulterio, fornicación, robos, falsos testimonios, chismes, blasfemias, rencores, falta de perdón y todas esas cosas. Nosotros somos hijos de Dios y la palabra de Dios alinea nuestros pensamientos. Oiga, hay personas con una mente muy débil, hay personas con pensamiento débil que dicen: no me gustó lo que dijo el pastor, me voy de esta iglesia. Y hay gentes que tienen mente fuerte y que dicen: eso es cierto, vale más que lo agarren, porque sus pensamientos están bien alineados. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Debemos de cuidar nuestra mente y debemos de cuidar nuestros pensamientos, porque ellos nos van a retirar de Dios o nos van a acercar al Señor. Porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien. La Biblia pues nos dice que de dentro del corazón, o sea, de la mente, surgen los malos pensamientos. Todos los que usted quiera, lo que usted quiera. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros seamos muy equilibrados con nosotros mismos, que seamos muy equilibrados con nosotros mismos. Pero sobre todo nos dice que nuestros pensamientos los traigamos sujetos a los pies de Cristo Jesús, a la obediencia, a la obediencia a Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos estar muy inteligentes. Si hay algo más veloz que la velocidad, si hay algo más veloz que la velocidad de la luz, voy a repetir: si hay algo
más veloz que la velocidad de la luz es el pensamiento. Así que, hermano, hermana, cuida tu mente, cuida tus pensamientos, cuídalos. Y tenemos que traer todo lo que nosotros somos, nuestros pensamientos, especialmente los malos, traerlos al Señor, traerlos a los pies. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10, verso 5, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, mira lo que dice así: derribando argumentos, ¿está bien? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí nos da una indicación doble, mijitos. La primera es que hay argumentos en contra del Señor. Hay argumentos en contra de Dios. Hay argumentos en contra de la voluntad de Dios. No, pero sobre todo, van en contra de Dios. Por ejemplo, hay personas que se te van a acercar hablándote en contra de Dios, argumentando muchas cosas que aparentemente tienen razón y son en contra de Dios. Es el primero, la primera indicación que nos da 2 de Corintios capítulo 10 verso 5. La primera es que vayamos en contra de cualquier argumento que va en contra de Dios. Es la primera indicación. Te juntas con un familiar o con un incrédulo y comienza a hablarte en contra de la iglesia, comienza a hablarte en contra de Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra. Es la primera indicación. No permitas a nadie que meque y mate tu fe. No permitas que nadie venga y derribe a Dios delante de ti y tú te quedes callado. No me importa qué argumento sea. Ellos son necios, nosotros también podemos ser. Pero ellos son necios en contra de Dios y nosotros somos necios ante sus ojos a favor de Dios. Ese es el primero, dice. No aceptes ningún argumento en contra de Dios. Pero el que me ocupa hoy es el segundo consejo. Miren lo que dice el segundo consejo: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál pensamiento? ¿Unos cuantos pensamientos o cualquier pensamiento que sea en contra de Dios? Todo aquel pensamiento que venga a ti y esté en contra de la obediencia a Dios no es de Dios y tú debes de enfrentarlo y traerlo. Mira, Señor, lo que estoy pensando en contra del pastor, por ejemplo. Pero si lo vas a llevar a los pies de Cristo para que te perdone, yo pienso que no es un pensamiento bueno, ¿verdad? ¿Qué estás pensando, por ejemplo? O en contra de tu líder, o en contra de una hermana, o en contra de X o Y persona. Pensamientos que vienen a ti y que no son agradables a Dios. ¿Qué te dice la Biblia que hagas? Que lo lleves cautivo a los pies del Señor y le digas, mira, Señor, en vez de que le des cuerda. Y eso que tú le des cuerda, le estás dando cuerda a la carne y a Satanás. ¿Y cómo andas? El punto es que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, pues. Algo que también se nos olvida. Y que el Espíritu Santo no te va a estar solapando esas cosas. Tengas o no tengas razón. ¿Sí me entiendes? Tengas o no tengas razón, va a haber cosas que el Espíritu Santo no te va a tolerar. Ha guardado una ira, una amargura, un coraje contra el hombre. Y el Espíritu Santo te está. Y aunque tengas la razón, no te va a dar por tu lado. O al revés, el hombre te va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque el único que nos da vida, quien nos da vida, quien nos da gozo, quien nos da fortaleza, quien nos da la espiritualidad y la fuerza espiritual, se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va
a dar por tu lado. Y por eso ven ustedes a muchas personas que dicen, ¿cómo ha cambiado la hermana, verdad? Ya no es la misma de antes. ¿Cómo ha cambiado el hermano, verdad? Ya no era el hombre, ya no es el hombre aquel, ya no es la persona aquella. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo somos, el Espíritu Santo nos lo ha dado. Por eso van a ver ustedes que hay ministros, hay pastores, hay evangelistas de Dios que cometieron pecados graves, los vuelves a ver y ya no son los mismos. Ya no hay ese brillo, ya no hay ese avivamiento, ya no hay esa mirada, ya no hay esa sonrisa, ya no hay esa paz que había antes en ellos, porque eso no es de nosotros, eso es producto del Espíritu Santo en una vida donde Él reina. Así que qué importante, ¿no? Es que traigamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Tú sabes si tus pensamientos, tú sabes si tus sentimientos no son como Él quiere. Tú lo sabes. Tú sabes cuando estás mal. Usted sabe qué pensamientos y sentimientos no son del Espíritu Santo y no tienes que estarlos tolerando ni solapando. Así que, qué importante, ¿verdad? Es nuestro pensamiento. Si todos alineáramos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a la obediencia a Cristo Jesús, no habría adulterio, no habría fornicación, porque no es cierto lo que estoy diciendo. Díganme si no es cierto. Si alineáramos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento a la voluntad de Dios, no habría adulterio, fornicación, amarguras, desobediencias, rateros, bandidos. No habría. Porque usted diría, no, espérate, es que esto no es de Dios. ¿Sí o no? Pero para esto, tú y yo necesitamos alimentar nuestra mente con un buen alimento. Es curioso, ¿no? Nosotros nos mortificamos mucho por alimentarnos bien. Y ahorita ya la gente come vegetales. ¿Eh? Deme unos vegetales. Vegetables. Vegetales. Deme media piernita de pollo, por favor. Deme un arroz integral. ¿Me trae la pesa, por favor? 40 gramos de esto. Y somos muy cuidadosos. Pero es curioso, ¿no? Nos preocupamos poco por el alimento espiritual. El alimento espiritual, poco. Pero la Biblia aquí me dice a mí, para que alimentemos la mente y el pensamiento, que son tan importantes, porque acuérdense, soy lo que soy y soy como soy por mis pensamientos. ¿Ok? Acuérdense. A ver, repita conmigo. Soy lo que soy y soy como soy por mis pensamientos. Ándele. Y Filipenses 4:8 nos dice, ahí está el menú de lo que debemos de comer para la mente sana. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si tiene virtud y digno de alabanza, esto coman. ¿Esto qué? Piensen. Mira el último lo que dice, ¿esto qué? Ahí está. Ese es el menú con el que todos los días debemos de alimentar nuestras mentes. Todos los días debemos de alimentar nuestro pensamiento. Así que, mijitos, alimentemos nuestra mente bien, porque nuestro pensamiento y nuestro sentimiento van a determinar lo que nosotros somos y lo que haremos inmediatamente. Amén. Pónganse de pie, por favor.